Estimados hermanos y amigos Paz de Cristo, bienvenidos a este segundo tema de la serie de Semana Santa. Vamos a ver hoy los hechos comprendidos el día martes, correspondientes al día 11 del mes de Abib, el mes de Nisan, en la semana de la Pascua Hebrea, como se celebraron los eventos. Ya en el tema 1 estuvimos considerando los eventos que sucedieron el día sábado, el día domingo y el día lunes. El día lunes, el día de ayer, culmina con la purificación del templo, donde Jesús expulsa, volca las mesas de los cambistas. Había ese mercader de cambio de divisas para comprar los sacrificios para la adoración en la Pascua. Esto ya lo explicamos el día de ayer, pero quiero mencionar esto porque cuando Jesús purifica el templo, obviamente agarró desprevenidos al Sanedrín, a los sacerdotes. Cuando ellos se enteraron, pues estaban muy tensos, esperando que volviera para ser Jesús, para entonces sí confrontarlo, y pues entonces había un coraje, un celo que tenían muy marcado en contra de Jesús por lo que había hecho. Y tenemos entonces que el día martes, lo podemos ver en Marcos capítulo 11, verso 20, la mañana, pasando por ahí, lo primero, cuando van de regreso otra vez al templo, vieron que la higuera se había secado de las raíces, la higuera que había maldijo el día de ayer, aunque uno de los evangelistas aclara que se secó al instante. Sin embargo, al siguiente día fue evidente porque ya vieron que estaba totalmente seca hasta la raíz. Y bueno, como los apóstoles habían estado acostumbrados solamente a milagros de bendición, de sanidad, milagros sobrenaturales que les trajeron algo positivo, aquí era la primera vez que se enfrentaban a un milagro de maldición. Estaban viendo otra faceta en el ministerio de Jesús que no habían conocido antes, y esto el Señor lo pone como para abrir conciencia en los apóstoles, que también, además de que Dios es amor, como dice la Escritura, también es fuego consumidor. Y estaba la espada desenvainada. El Señor ya había señalado el mercado en el templo, y ahora estaba viendo la culminación de esta enseñanza a través de la higuera maldecida, que se había marchitado totalmente, quedó seca. Y Jesús le dio también esta enseñanza en torno a tener fe en Dios. Dijo: cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijera le será hecho. Y bueno, ya entonces habla ahí acerca de la oración, acerca del perdón. Pero ya entonces entramos en el punto en que van de nuevo a Jerusalén. Ya se encuentran a la higuera en el camino, llegan a Jerusalén, y estando en el templo, inmediatamente es abordado por los sacerdotes, los escribas y los ancianos, el Sanedrín. Y entonces mandaron una comitiva para reprocharle lo que había hecho el día anterior. Y le dicen: a ver tú, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Refiriéndose a que había volcado las mesas, que había expulsado a los comerciantes ahí, que era un negocio del Sanedrín. Y respondió Jesús con una pregunta, porque de aquí empieza una fricción total con el Sanedrín, y empieza, primero le cuestionan la autoridad y luego le tienden trampas. Pero vayamos a esto. Él les dice: bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. Ya hay un altercado claro ahí entre los dos poderes, ¿no? Y Jesús les dice: respóndenme, y si ustedes me responden lo que yo les pregunte, les dirá con qué autoridad hacen estas cosas. Y les refiere el bautismo de Juan. A ver, cuando Juan estaba bautizando allá en el desierto, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Y entonces ya se juntó el consejo, se apartaron y dijeron, estaban deliberando y dijeron: bueno, si les decimos que es del cielo, pues entonces nos va a decir por qué no lo creyeron. Y si le decimos que de los hombres, entonces el pueblo va a decir: oye, pues ¿cómo que de los hombres si sabíamos que Juan era el profeta? Entonces dijeron: pues no vale más no contestarle nada. Y dijeron: pues no sabemos si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas.
Imagínense al Sanedrín jalándose los pelos de coraje, ¿no? Diciendo, y no podían hacer mucho porque estaba la gente con Jesús, la gente estaba allí y si lo prendían en ese día, pues iba a ser un gran alboroto, tenían que hacerlo, idear otro planteamiento. Luego, después de esto, viene el capítulo 12 de Marcos. Voy a basarme más que nada en Marcos en este día, porque aunque también los otros evangelistas tratan el tema, aquí lo toma de una manera muy, muy hermosa este evangelio. Y bueno, ya les pone el Señor la autoridad de los labradores, la parábola de los labradores malvados, para terminar de picarle la cresta al Sanedrín, ¿no? Y ya dice, un hombre plantó una viña, cercó el vallado, cavó en su lugar, edificó una torre, luego arrendó a los labradores y partió lejos. Al tiempo envió un siervo a los labradores para que recibieran los labradores del fruto de su viña, mas ellos tomándole le hirieron y le enviaron vacío. Luego les mandó otro siervo, lo apedrearon, le dieron en la cabeza, mandaron otro, lo mataron, hirieron a muchos, mataron a otros. Y ya por último, teniendo un hijo, su amado lo envió también a ellos diciendo, pues van a tener respeto de mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron, este es el heredero, vamos a matarle y su heredad será nuestra. Lo prendieron, le mataron, le echaron fuera de la viña. Y la pregunta era, ¿qué pues hará el señor de la viña? Pues vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. No les refiere, ni aún esta escritura han leído la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en sus ojos. Y ellos, dice, procuraban prenderle. ¿Cómo callamos a este hombre? Porque sabían que decía esa parábola en contra de ellos. Pero temían al pueblo y dijeron, vámonos antes de que nos siga tupiendo aquí, ¿no? Porque no podían discutir con él. Entonces se recluyeron nuevamente en el Sanedrín, y al estar en el Sanedrín, entonces planearon una estrategia más elaborada. Bueno, ahorita ya venían ellos, perdieron la cabeza, venían enchilados, como decimos en el rancho, venían disgustados, enormemente enojados contra Jesús. Y se recluyeron otra vez en el Sanedrín, vamos a planear una estrategia mejor. Y entonces dijeron los fariseos y herodianos, los fariseos, usted sabe, de la secta más fanática del judaísmo, y los herodianos, que eran los seguidores de Herodes, los profetas que estaban del lado del gobierno, pues, para ver si le podían prender una palabra. Y dijeron, no, déjenlos a nosotros, los fariseos y los herodianos. Miren, con la cuestión de los impuestos lo vamos a atrapar a este hombre. Bueno, vayan ustedes. Entonces, cuando llegaron estos, le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. A ver, te preguntamos esto. ¿Es lícito, está permitido dar tributo a César o no? Pagar impuestos, pues, ¿daremos o no daremos? Pero luego dice la Escritura, pero Jesús, conociendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tientan? Tráiganme una moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo, a ver, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Y ellos dijeron, pues de César. Y Jesús les respondió, pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él y dijeron, caray, pues no nos salió la trampa. Se regresaron otra vez al Sanedrín y estando ahí discutiendo entre ellos, dijeron los saduceos, déjenlo a nosotros. Miren, nosotros no creemos en la resurrección de este hombre. Él dijo que era la resurrección y la vida cuando resucitó a Lázaro. Pues aquí lo vamos a aprender. Aquí no tenemos una pregunta muy buena. Bueno, pues vayan ustedes. Ahí van los saduceos a prenderle la trampa. Llegan. Y ellos no creían en la resurrección, pues le preguntaron, Marcos 12:19, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa y no deja hijos, que su hermano tome su esposa y levante descendencia de su hermano. Y luego le ponen un caso hipotético, no era real, era ficticio, pero dice, hubo 7 hermanos. Y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y luego el segundo y el tercero y el cuarto. Y así los 7
y ninguno le dio hijos a la mujer. A ver, le dice, si tú que dices que hay resurrección, tú que dices que eres la resurrección y la vida, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Y por acá tal vez cuchicheaba, ¿no? Qué buena pregunta le aventamos, ¿no? Mira, ya ves, mentiras de la resurrección. Pero Jesús le dijo, oh, cómo se equivocan también en esto, erráis, no conocen las escrituras ni el poder de Dios, porque cuando resuciten de entre los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, mas serán como los ángeles que están en el cielo. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no has oído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así es que mucho erráis. Abraham, Isaac y Jacob eran los patriarcas de Israel, ya habían muerto muchísimos años atrás, pero el insistente mensaje de Dios cuando hablaba a los profetas era, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habían resucitado, habla de una resurrección que está implícita en el mensaje de la Biblia. Entonces ya los saduceos pues doblaron las manos y vámonos otra vez a recluir al Sanedrín, vamos a plantearle otra cosa, a ver a quién se le ocurra otra idea. Y entonces ya habían fracasado los fariseos y herodianos, ya habían fracasado los saduceos, y ya dicen los escribas, déjenoslo a nosotros. No, los escribas que los había ido, ¿verdad? Cómo estaban discutiendo todo esto, y sabía que les había respondido bien. Y entonces déjenmelo a mí, yo tengo una pregunta muy buena, a ver si es cierto que conoce las escrituras. Él dice, ¿verdad?, ser mayor que la ley y pues si él conoce realmente la escritura, yo le voy a hacer una pregunta a ver si realmente es profeta. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no lo es. Entonces se fue con Jesús, uno de los escribas, de los más eruditos, ¿verdad?, los que hacían las copias de la Biblia, los que interpretaban la ley, los más reconocidos, y le dice, a ver Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió con el Shema, ¿no? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero luego Jesús le responde más allá de la pregunta y le dice, y el segundo mayor mandamiento es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba se quedó sorprendido. Él le había hecho una pregunta y le respondió 2. Y le dijo el escriba, pues bien has dicho, o sea, nada más hay un Dios, no hay otro fuera de Él. Y amarle con el corazón, el entendimiento, con toda la alma, todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo es más que los holocaustos y sacrificios. Y entonces Jesús también al verlo que estaba en la verdad, viendo Jesús que había respondido sabiamente también, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno sabe preguntarle, como diciéndole Jesús, estás en el equipo contrario, ¿no? ¿Qué andas haciendo con toda esa bola de víboras en la que estás? Si tú tienes el conocimiento de la verdad, deberías de saber quién es el que habla contigo, ¿no? Que es mayor que Moisés y la ley. Pero bueno, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya de ahí se regresó este hombre, le dijo, no, pues saben que es muy difícil, va a ser imposible que con argumentos hagamos caer a Jesús. Tiene una sabiduría enorme, enorme, enorme. Y bueno, ya entonces después de que les habla de estas cosas, después de que es tentado en estas 3 trampas de los fariseos y herodianos, de los saduceos y los escribas, entonces hace una declaración muy fuerte sobre los escribas. Y aquí me quiero ir al Evangelio según Mateo, que es el que da más detalle, porque Marcos solamente dice que los acusó a los escribas y fariseos de hipócritas, pero Mateo da una larga lista en el capítulo 23, me puede seguir en la escritura, y casi todo el capítulo son 7 ayes sobre los escribas y fariseos. Ay de ustedes, dice el Señor, porque primero les refiere a la multitud que están ahí, le dicen la cátedra de Moisés, es decir,
Se sientan los escribas y fariseos en el Sanedrín a estudiar la ley, a deliberar los temas, a hacer los juicios. Se sientan los escribas y fariseos diciendo el Señor, les reconocemos que son los hombres más preparados. Así es que todo lo que ellos digan, háganlo, guárdenlo, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Y bueno, ya habla de sus exageraciones, ¿no? Que para ser vistos por los hombres ensanchan las filacterías y todas esas cosas que se ponían, las hacen más grandes, extienden los flecos de los mantos para que vean que son hombres piadosos, aman los primeros asientos en la cena, en las primeras sillas de la sinagoga, los saludos en las plazas, les gusta que le llamen rabí, rabí, para sentirse bien. Pero ustedes, dijo, no quieran que se les llame rabí porque uno es su maestro el Cristo y ustedes son hermanos. No anden con títulos de nobleza aquí somos hermanos en Cristo Jesús. Y a nadie llames maestro porque uno es maestro que es Cristo. Pero luego empieza una serie de 7 ayes. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Ándale. Por si fuera poco, ya estaban muy enojados los fariseos y escribas, el Sanedrín, cuando les desenmascaró el mercado del templo. Luego, cuando lo fueron a cuestionar de la autoridad, los manda vacíos. Y luego, después de 3 intentos, imagínense cómo estaba de tenso el Sanedrín, no hallaba cómo hacerlo. Y luego les empieza a decirle, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y habla primero de cerrarlos el cielo delante de los hombres, porque ellos ni entran ni dejan entrar. Hablan de devorar las casas de las viudas, de la explotación de los más necesitados. Hablan de que batallan mucho para ganar un prosélito y una vez que lo ganan, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Durísimas acusaciones. Sí, ciegos, guías de ciegos. Y luego dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque tienen cuidado de lo más mínimo del diezmar la menta, en eneldo, el comino. Es decir, lo más mínimo, aunque había una ley específica para el diezmo en la Torá, en la ley, ellos tenían otros escritos donde estaba la tradición oral y hicieron todo un volumen sobre cómo se debería de diezmar y tenían hasta el más mínimo detalle. Andaban como con lupa viendo cuánto ganaba la gente para quitarle el diezmo, para obligarlos a dar el diezmo. Pero dice el Señor, han omitido lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y se olvidaron de que el diezmo es un acto de fe, es un acto de confianza en Dios y que no tienen por qué andarlo auditando de esa manera. Dijo el Señor, esto es necesario hacer, sí es necesario diezmar, pero no debe de dejarse la justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice, guías ciegos que cuelan al mosquito, y tragan al camello. Estos son de los animales impuros, de los inmundos. Para la ley, el mosquito es el más pequeño y el camello el más grande. Entonces dice, o sea, tienen cuidado de lo más pequeñito, de lo más insignificante, pero lo más importante lo pasan por alto, pues lo más obvio. Luego lo dice, ustedes que limpian el vaso por fuera, pero por dentro están llenos de robo. Es decir, los acusó duramente. Y luego habla de los sepulcros blanqueados, dice, porque los sepulcros los ponían con cal, los pintaban para que la gente no los tocara, y si los tocara era evidente que había estado en contacto con un muerto y entonces que tenía que quedar impuro. Y entonces decían, los sepulcros blanqueados eran las tumbas de los que recién habían muerto y tenían especial cuidado de no tocarlas. Y entonces le dice, ustedes están a la vista de todos y sabe quiénes son. Se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, inmundicia, durísimo. Y termina diciendo una crítica acerca de edificar los sepulcros de los profetas, porque ya en la época de Jesús empezaban ya a hacer monumentos a Elías, a Moisés, a Abraham, y luego adornar los monumentos de los justos para luego decir frente a ellos, no, pues es que nuestro padre Abraham sí fue un hombre justo, pero mira, pues ¿para qué se metió con su sierva ahí para juzgar pues los pecados de los pasados? Diciendo, si hubiésemos vivido nosotros en los días de ellos, no hubiéramos participado de la sangre de ellos, porque eran tremendos.
Pero bueno, Jesús los dice, adornan los monumentos de los justos, pero ustedes son hijos de los que mataron a los profetas, dice, generación de víboras. Y bueno, ya les dice cómo el Señor les ha enviado profetas, sabios, escribas, los han matado, los han crucificado, los han azotado, los han perseguido de ciudad en ciudad, pero toda esa sangre justa derramada en la tierra va a caer sobre ustedes. Y bueno, fue algo muy, muy, muy terrible. La acusación, esto pues ya estaba el Sanedrín que explotaba, ¿no? Con ganas de prenderlo ahí mismo, pero no podían, pues era la tensión que empezaba a vivirse ya del día martes. Ya el miércoles se concreta un complot, que eso ya lo veremos el día miércoles, pero antes de salir del templo, Jesús hace una predicción muy, muy, muy terrible. Poco antes, nos vamos a ir a Lucas 21, estando ahí en el templo, y quiero que, si podemos presentar la imagen del templo, porque queremos centrarnos ahí. Lucas 21, verso 1, dice la Escritura que estando ahí, en el templo, si usted se fija, ahí está una entrada principal, ahí llamado, está el Sorek, que era una pared que rodeaba totalmente el santuario. Todo el templo tenía 13 entradas. Jesús el domingo, 2 días atrás, había entrado por la puerta principal, la entrada que va a la puerta del templo llamada La Hermosa. Esta es muy famosa porque usted recuerda en el libro de los Hechos, capítulo 3, cómo ahí Pedro y Juan oraron por un paralítico y se levantó, que estaba en esa puerta. Por ahí entró Jesús en la entrada triunfal el día domingo y salió. Luego regresa el lunes y sale. Luego está otra vez dentro del templo, está hablando con los fariseos, los sacerdotes, está en la puerta de Nicanor, todo ese discurso que se aventó sobre los fariseos. Pero luego, ahí en la parte del atrio de las mujeres, que está en la puerta de La Hermosa a la izquierda, estaban uno de los lugares, porque había varios lugares donde se presentaban las ofrendas, y en ese lugar pues sucedió que Jesús se sentó ya estaba casi a la salida del templo, y se sienta a ver. Le llama la atención porque imagínense, en Jerusalén era una ciudad de alrededor de 40,000 habitantes, pero en los tiempos de la fiesta pues era abordada por muchísima gente. Se dice que hasta 1 millón de visitantes podía recibir la ciudad en las fiestas, sobre todo la de la Pascua, que era la principal fiesta. Y pues estaban los cambistas a todo lo que daban, ya lo explicamos el día lunes, pero luego también estaban las ofrendas que habían preparado. Algunos no habían ido a Jerusalén desde hace 1 año y habían preparado el diezmo de todo el año para llevarlo al templo. Así que llegaban los hombres y echaban grandes cantidades de dinero en ofrenda durante la Pascua, de ofrendas y diezmos. Y es donde, levantando la vista, dice el Señor que estaba ahí, se sentó frente al recipiente de las ofrendas, y esto lo vemos en Marcos capítulo 12. Voy a irme a Marcos capítulo 12, 41, porque da más detalle todavía que el pasaje que estamos viendo de Mateo. Estando sentado, dice Jesús, frente al arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero al arca y muchos ricos echaban mucho. Los apóstoles estaban sorprendidos por la cantidad de dinero que estaban echando. Pero luego vino una viuda pobre, dice, y echó 2 blancas, que es un cuadrante, las monedas de más baja denominación en Israel. Y entonces, llamando a sus discípulos, esto sorprendió a Jesús y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y tal vez sorprendió a los apóstoles: Señor, pues que estás ciego, estás viendo la cantidad de dinero que están echando los demás, y esta pobre ni cuenta me di lo que echó, pero haber sido cualquier bagatela. Sí, le dijo, porque ellos están echando de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y aquí está hablando, lo que sorprendió a Jesús era el acto de fe, porque una cosa es dar el diezmo es la medida justa de ofrendar.
es la medida justa. Al fin de cuentas, dice el rey David, nada es tuyo de lo recibido de tu mano te damos. Dice la Escritura, ¿verdad? Nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Nada es nuestro en realidad. Todo lo hemos recibido de parte de Dios para administrarlo. Y Él pide que demos el diezmo de eso que nos toca administrar. Pero porque es un acto de justicia y hay una bendición que Dios abre las ventanas de los cielos para que siga habiendo economía en nuestra familia. Pero luego dice, hay un acto que va no de justicia, sino de fe, de alguien que da todo lo que tiene. Y esta pobre viuda dijo, echó todo lo que tenía para subsistir. Esas 2 blancas apenas le alcanzaba para medio comer ella sola en un día. Y echó esas monedas y Jesús supo que era todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué lo hizo? Bueno, ella estaba confiando, era la fiesta de la Pascua, no había tenido tal vez un ingreso fuerte en el año, solamente subsistía, era una viuda y luego dice, pobre. Y sin embargo confió en que Dios le iba a bendecir porque ella estaba adorando a Dios en la fiesta máxima, la Pascua, y Dios le iba a bendecir. Así es que después de esa enseñanza, el Señor hace, pues tempestivamente cambia totalmente el panorama en el templo. Él ya sale del templo. Saliendo él del templo, dice Marcos capítulo 13, se puso a mirar el edificio. Se puso a mirar lo maravilloso, la construcción del templo y le dijo uno de sus discípulos cuando estaban viéndolo, mira maestro, qué piedras, qué edificio tan magnífico, qué maravilla todo lo que hay dentro del templo. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves ese gran edificio? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí es donde quiero hacer hincapié. Miren, esa magnífica construcción que está usted viendo es el templo de Herodes. Pero quiero que nos centremos en el santuario. Si podemos poner ahí el santuario para indicarles. Miren, toda la construcción del templo, a ver si pudiéramos ampliar que se vea solamente lo del santuario ahí. No sé cómo está viendo, que se vea solo el santuario. Muy bien. Miren, este templo, cuando Jesús estuvo allí 2 años atrás y dio una profecía similar, le dijeron que en 46 años llevaba construyéndose ese templo. Para ese entonces habían pasado 2 años, llevaba 48 años construyéndose el templo y todavía se terminó de construir hasta el año 64 después de Cristo. Es decir, duraron cerca de 80 años en total la construcción del templo. Era una construcción majestuosa. Habían sido utilizados alrededor de 10,000 trabajadores entre carpinteros, canteros, albañiles, artesanos y todo lo que involucraba. 1,000 sacerdotes dependían del templo con sus familias de los sacrificios. Era algo monumental. Las puertas no solamente tenían los cerrojos de oro y plata, estaban recubiertas de oro y de plata. La fachada del templo, esto que estamos viendo, ya el santuario en sí, tenía, según Josefo, 27.5 metros cuadrados y estaba totalmente chapeado, placas de oro en la pared y en la puerta. Ese era el templo. Las paredes del lugar santísimo, que es toda esta área que estamos viendo, de altura de 60 codos, de alto 40 codos, la longitud, estamos hablando, 60 codos, 20 del lugar santísimo y 60 codos del lugar santo. Es decir, estamos hablando de 30 por 30, el lugar santísimo. Solamente es esa majestuosa construcción y todas las paredes del lugar santísimo recubiertas totalmente de oro. El velo del templo, que medía 60 codos, el velo del templo tenía 60 codos, es cerca de 30 metros de alto, poco menos de 30 metros de alto, tenía el grueso de la palma de la mano y estaba a cargo su manufactura y su mantenimiento a cargo de la casa de Eleazar. Se dice que tenía 72 cordones, 24 hilos cada uno, 6 colores y se ocupaban 82 doncellas
una vez al año para poder hacerlo y poder restaurar el que estaba del año anterior para ponerlo. Solamente el velo que el día viernes se va a romper en dos, ¿verdad? Ese velo que de manera totalmente imposible es romperlo con la mano, con algo maravilloso va a suceder el día viernes con torno a eso. Eso era el templo y Jesús le dice no va a quedar piedra sobre piedra. Pues los sacerdotes, el Sanedrín le decían pues óyeme, tenemos 48 años construyendo esto y tú dices que lo tumbas y en 3 días lo vuelves a edificar. O sea, en eso estaban pensando los hebreos. Pero Jesús sabemos que se estaba refiriendo a su cuerpo, que en 3 días Él iba a entregar su cuerpo y en 3 días lo iba a resucitar, lo iba a hacer de nuevo, pero para que veamos entonces la mentalidad del Sanedrín, cómo estaban viendo todo eso, que hacían cálculos. Eso es imposible lo que está diciendo, este es un impostor, no es cierto lo que está diciendo en cuanto a esa profecía. Después de ahí sale de Jerusalén, pero entonces está el lamento de Jesús por Jerusalén. Y ahí después de que salió, dice en Mateo, hoy estoy interactuando entre varios evangelios porque no todos dan todo el detalle, pero en Mateo capítulo 23, en el verso 37, después de que salió ya y que dijo esa profecía, entonces Jesús prácticamente llora por Jerusalén. Porque ciertamente estaba bajo juicio ya y estaban ahora los apóstoles admirados de ver la manera determinada de Jesús de ejercer juicio sobre la religión y los excesos que había en esa época y porque no aceptaban a Jesús como el Mesías. Pero luego entonces Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Oh, aquí esta casa será dejada desierta, porque te digo que desde ahora no me volverás a ver hasta el día en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús sale de Jerusalén, sale del templo, salió por la puerta que estaba frente a la Hermosa, por esa salida, y quedaba inmediatamente la puerta hacia afuera de la ciudad, frente al Monte de los Olivos, y allá Él se aleja para no volver a tocar ese templo, no volver a ponerse dentro de él. Pero entonces después de esto vienen una serie de profecías muy dramáticas acerca del fin de los tiempos. Del fin de los tiempos. Ya vemos por un lado que ya cuando estaban en el Monte de los Olivos, o sea, salieron, ya vimos la estructura del templo. No sé si podemos presentar, hay otra figura, otra imagen ahí sobre la cronología, no miento, perdón. Es los últimos días de Jesús, Y ahí vemos cómo está el templo. Ahí ven una imagen completa de más o menos cómo era Jerusalén en tiempos de Jesús. Si se fijan, el templo prácticamente ocupa una sexta parte tranquilamente de todo lo que es la ciudad. Y la puerta que está enfrente hacia la derecha, si están viendo la imagen ahí, va directamente al Monte de los Olivos. Por ahí salió Jesús. Frente a esas puertas marcó la profecía y de ahí se dirige al Monte de los Olivos, a este pasaje que estamos refiriendo. Ya en el Monte de los Olivos, sentándose con sus discípulos, como diciendo: a ver, pregúntenme pues sus impresiones, porque los veía muy sorprendidos. Entonces le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Estaban ávidos de conocer la escatología, los eventos proféticos que se iban a desencadenar a raíz de su sacrificio. Y entonces Jesús les responde, ¿verdad? Primero, la primera parte, la señal del fin de los tiempos, se refiere a la destrucción de Jerusalén, que sucede en el año 70 por el emperador Tito, el emperador romano, que llega y sitia la ciudad de Jerusalén.
la embosca con más de 20,000 soldados romanos y entonces ahí habla de todo lo que sucede. Oirán de guerra, se levantará nación, pero eso será principio de dolores por haberse multiplicado la maldad. Y luego viene la abominación desoladora, cuando ya entonces llegan al lugar santo, sitúan la ciudad. El que esté en Judea, dice, huyan a los montes, que está en la azotea no descienda, dice, el que esté en el campo ni regrese. Ay de las que estén embarazadas, de las que estén amamantando. La huida que no sea el invierno, habrá gran tribulación, cual no ha habido del principio del mundo, ni la habrá después de esto. Y bueno, y es que todo eso lo estaba diciendo de él, lo que iba a suceder en la destrucción de Jerusalén, la abominación desoladora que habla. Fue algo trágico. Ahí murieron miles de personas en Jerusalén, destruyeron las paredes, otra vez las murallas de la ciudad, destruyen totalmente el templo, se llevan los utensilios, lo profanan. Es algo terrible. Después de eso, miren, ya había Israel sido sitiado y destruido en 2 ocasiones anteriormente. Pero de las otras se repuso al paso de los siglos, de esta no se repuso en 2000 años. Hasta el siglo XX se repuso Jerusalén cuando volvieron a ser nación de esa destrucción. Fue algo terrible, algo terrible. Y luego ya empiezan las profecías de la venida del Hijo del Hombre, ya cuando viene el Señor, cuando vendrá pues a recoger a su pueblo. Y luego habla también las profecías que tienen que ver con el fin ya escatológico de los tiempos, y empieza a hablarle ya en señales, en parábolas, para ya tal vez que descansaran un poquito de lo terrible que iba a venir sobre Jerusalén por el juicio, por haber rechazado al Mesías. Y entonces les lanza la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Muy famosa, yo lo decía porque en la iglesia apostólica, la red de damas, ¿verdad? Antes la fraternidad de Dorcas son muy amantes, ¿verdad? De presentar ese drama de las 10 vírgenes de una manera majestuosa, ¿verdad? Y nos hace pensar en estar preparados. Bueno, así el Señor les dice, el ejemplo de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, unas que guardaron aceite y las otras que no, porque el día, no sabes el día y la hora en que va a llegar el novio, dice, no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Luego les lanza la parábola de los talentos, la famosa parábola donde el Señor da 5 talentos a un hombre, le da 2 talentos a otro, le da 1 talento a otro y se va. Y después el que recibió 5 negoció, ganó otros 5, el que recibió 2 negoció, ganó otros 2, pero el que recibió 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y ya después, cuando regresa, hizo cuentas y el que le dio 5 le dice, Señor, aquí tienes los 5 que me entregaste y otros 5 que he ganado. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que le dio 2 hizo lo propio, pero el que le dio 1 le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, así que aquí está. Y respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, si sabías y tienes ese concepto de mí, ¿por qué no diste cuando menos el dinero a los banqueros para que produjera intereses? Pero mira, quítenle a el talento y dénselo al que ya tenía 10, los 5 que le di más los 5 que trabajó. Porque dice, porque al que tiene se le dará más en abundancia, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echen en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otra parábola del fin del mundo que nos habla de la fidelidad en el servicio, de estar siempre con lo que el Señor nos dé, porque cuántas veces no estamos esperando, Señor, y cuando yo tengo una casa, ahora sí voy a hacer una casa del alma, voy a abrir una célula, un estudio. Señor, cuando tenga carro, entonces le voy a dar raite a los hermanos. Señor, cuando tenga dinero, ahora sí voy a un buen trabajo, ahora sí voy a diezmar. No, el Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego viene la parábola también del juicio final. Y eso también es muy interesante la manera en que lo plantea el Señor, porque dice que cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y sus santos ángeles con él, se sentará en su trono. Y decíamos, cuando el Señor se siente en su trono es porque va a juzgar.
Aguas, el Señor está en su trono, el Rey está en el trono y está con el cetro en la mano para juzgar. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y qué interesante concepto tiene aquí que ver con la misericordia. Dice, pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Y el rey le dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque fui extranjero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo, me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a mí. Pero entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, sediento? Bueno, el rey les responderá, de cierto le digo que cuando lo hicieron a uno de mis hermanos, a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y a los de la izquierda, catalogados como cabritos, es todo lo contrario. Apártense de mí porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, etcétera, etcétera. Y aquí entonces nos habla de la importancia, hermanos, del amor al prójimo. Dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros debemos de demostrar ese amor y no solamente estar sirviéndole al Señor porque no sabemos el día de la hora, porque se nos ha dado un talento el cual debemos de ponerlo a participar. No se trata de que yo sea muy capaz de hacer algo, se trata que con lo que sé, con lo que Dios me ha dado, eso lo aplique al reino. Eso determina nuestro destino en el juicio final y también lo que hacemos con el necesitado. Y sabemos que tenemos muchas necesidades en torno a los hijos de Dios, incluso, como dice el apóstol Pablo, no se olviden de hacer el bien y mayormente a los de la familia de la fe. Hay hermanos en Cristo que nos necesitan, sobre todo en esta temporada, en esta época que estamos viviendo, ¿verdad? De escasez por todos lados. Entonces, que no nos olvidemos de la misericordia. Ahí es donde es probado el corazón del Hijo de Dios. Ahí es donde es probado el corazón del siervo. Ahí es donde es probado lo que hay dentro de nosotros. Y que podamos desprendernos de lo que el Señor nos haya bendecido para poder bendecir al que no tiene. Como dice la Escritura, el que tiene 2 capas, déle uno al que no tenga. ¿Ya? Entonces, aquí es determinante esto. Así es que, pues estos son los acontecimientos principales del día martes. Ya el día de mañana, el día miércoles, pues estaremos viendo las cuestiones de cómo se materializa el complot contra Jesús. Ahorita, desde el domingo, ¿verdad?, que entró Jesús, fue creciendo la tensión en los fariseos, en el Sanedrín, los eventos de hoy, día martes, pues definitivamente dijeron, tenemos que prenderlo, ya no podemos esperar más, pero decían, tenemos que hacerlo antes de la fiesta de la Pascua, antes del jueves a las 6 de la tarde, que era cuando empezaba la Pascua en sí, el día viernes. Recordemos que en el calendario judío no son los días como nosotros los occidentales, donde el día empieza a las 0 horas de medianoche y termina a las 12 horas a las 24 horas de la noche siguiente. No, ellos empezaba el día a las 6 de la tarde. Es decir, en este martes a las 6 de la tarde empezaba el día miércoles para ellos, el día 12 de Abib. Y el día miércoles a las 6 de la tarde empezaba el día jueves, y el día jueves a las 6 de la tarde empezaba el día viernes, la Pascua. Por eso es que decíamos el día lunes que teníamos ciertas dificultades para entender cómo estaban los eventos en cada día, pero lo estamos ajustando a nuestro calendario ya gregoriano, ¿verdad?, el calendario cristiano, para poder entender los principales eventos. Con toda esta información, hermano, yo sé que es muy abundante, pero quisimos hacerlo así de manera cronológica para que tengamos una visión clara de lo que sucedió en la Semana de la Pasión. Pues quisiera retomar algunas de las cosas más sobresalientes. Primero, el juicio de la higuera que se seca. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hay que estar bien con el Señor, no provoquemos la ira del Señor. Aquí se le cuestiona la autoridad de Jesús. Tenemos que nosotros entender que Jesús es el soberano de todas las cosas y no ser sorprendidos como aquellos ladrones malvados, como se refirió a los de la casa del Sanedrín, en aquel entonces, fariseos, escribas, herodianos, saduceos.
para que se nos ha conferido también a nosotros el reino de Dios como iglesia, y que no le fallemos de esa manera, que no echemos por un lado la misericordia, la justicia, la fe, los principios del reino por andar haciendo otras cosas. Aquí las trampas que se le pusieron son las trampas también que la gente le pone al evangelio y con las que nos vamos a enfrentar cuando evangelizamos a la gente. La gente nos pregunta: ¿por qué ustedes están puro dinero ahí? Le sacan el dinero ahí los pastores, que el diezmo, y cómo sé yo que hay vida después de la muerte. A ver, si ustedes dicen que amar a Dios es primero, ¿por qué descuidan a su prójimo? Son el mismo tipo de excusas y de trampas que ahora nos ponen para poder cuestionar. Y en cuanto a la destrucción del templo, hermanos, no olvidemos que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Jesús fue el templo inicial, Él murió, fue destruido, pero resucitó al tercer día y nos da la esperanza bienaventurada de vida eterna. Pero luego nos dice: ahora reciban el Espíritu, y ahora nos convertimos en templo del Espíritu Santo, el cual tenemos que hacer las cosas justas dentro de Él. No caigamos en lo que cayó el Sanedrín, de hacer del templo un mercado, de hacer de la fe un negocio, sino que no nos olvidemos de la misericordia, la justicia y la fe, de la ofrenda de la viuda. Aprendemos, hermanos, a desprendernos por causa del reino. Hay bendición. Cuando usted dé algo por la obra de Dios, hágalo pensando en Dios, en agradar a Dios. No lo haga pensando en que hay que pagar la luz, el agua, los servicios, la casa pastoral, los gastos del templo, la manutención de la familia pastoral. Sí, todo eso sale de ahí, pero no lo haga con esa mentalidad. Usted dígalo: yo voy a ofrendar, voy a dar el diezmo, porque no solamente es lo justo, es lo que agrada a Dios. Y usted cumpla con Dios, y Dios nos dará y ore por nosotros para que Dios nos dé la sabiduría de administrar correctamente los recursos del reino aquí en la tierra. Pero también, hermanos, no nos olvidemos que vamos aquí de pasada. Las acusaciones contra los escribas y fariseos, pues cuidémonos de no caer en esas cosas, hermanos, para que el Señor no tenga que acusarnos de hipócritas, para que el Señor vea que nosotros somos un pueblo santo, justo, y que hacemos, que vivimos el evangelio como Él nos planteó, ¿verdad? Con la vivencia del Espíritu, con amor y misericordia. Pero también entendamos que aquí vamos de pasada, y todas esas señales del fin del mundo van a suceder. No para que nos angustiemos, ¿verdad? Hay gente que ya está pensando que es el fin del mundo y que se está librando la tercera guerra mundial. Bueno, pues a lo mejor sí, no podemos decirlo con certeza, pero tenemos que estar preparados como si hoy viniera Cristo por su iglesia. Así debe ser la vida de cristiano. Y si tú estás haciendo, como dice la Escritura: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere le halle haciendo así. Mientras estemos ocupados en el reino, hermano, ¿cuál es el problema? Estamos confiados, y si viene el Señor hoy, tú debes estar seguro, como yo debo estar seguro, de que me voy con Cristo. No porque me crea santo, porque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque estoy en el reino, porque estoy en la jugada, estoy corriendo la carrera dentro del carril, como dice la Escritura también, que nosotros debemos de estar en Cristo Jesús. Corriendo la carrera con fe, sabiendo que aquí vamos de paso, hermano. No nos aferremos a las cosas de esta vida. Mira qué templo tan majestuoso, tan suntuoso tenía Israel para venir a quedar en la nada. No es lo material lo que más importa, hermano. Lo más importante es que confíes plenamente en Dios para la salvación. Y le seguimos dando gracias a Dios porque pone en el ojo del huracán a esta Semana Santa, para que la vivamos, hermanos, en la calma. En el ojo del huracán siempre hay calma. Sabemos que después de esto, después pasando Semana Santa, va a desencadenarse ya para que termine de pasar el huracán por nosotros, pero hoy tenemos calma, tenemos paz, estamos en casa con nuestra familia y podemos meditar en estas cosas tan importantes. Los invito a que hagamos una oración, hermanos, y pongámonos en las manos de Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por todos esos eventos que sucedieron el día martes, Señor, el día 11 del mes de Abib en el calendario hebreo, que estaban anticipándose, Señor, a
la semana de la pasión. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres también amor, pero también eres fuego consumidor. Tenemos que entender, Señor, que tú eres un Dios justo, y en aquel día que te sientes en tu trono no tendrás por inocente al culpable. Tú, cuando te sientas como juez a juzgar a las naciones, Señor, tú tendrás que ponerte en ese papel, dejar la misericordia atrás, y entonces obrará la justicia, ¿verdad? Y entonces tenemos que arreglar cuentas aquí, aprovechando esta etapa de la gracia, este eón, como dicen los teólogos, este tiempo de salvación, este tiempo en el que tú nos invitas a que miremos hacia ti, que confiemos en ti. El que crea y sea bautizado será salvo, dice la Escritura. A los que creemos en ti, a los que te recibimos, dice la Escritura, nos das la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice tu palabra. Estamos en este tiempo maravilloso de predicar tu palabra, Señor. No estamos en persecución, nadie nos está deteniendo para predicar la verdad. Es tan sencillo, Señor, hoy en día aceptar tu palabra y tener derecho a las moradas eternas. Pero ahora, Señor Jesús, te damos la gloria a ti, Señor, y te pedimos que nos sigas alimentando con esta palabra, que nos nutras para que podamos entender lo que hiciste tú en esa semana maravillosa y llegar, Señor, culminando con tu muerte, sepultura y tu resurrección. Bendice a cada uno de los que nos escuchan por este medio, bendícelos, provee para ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, pues gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en el canal de YouTube o en el canal también que está viendo de Facebook. Y también posteriormente vamos a estar publicándolas solo en audio, todas estas enseñanzas. Es el tema 2, no se pierda mañana el tema 3, el día jueves el tema 4, el día viernes tema 5. Continuamos con otros 6, el tema 6 el sábado y el domingo de resurrección el tema 7. 7 temas, hermanos, para vivir la Semana Santa de una manera más íntima. Que Dios les bendiga, Dios me los guarde y les amamos en Cristo.